Muy buenas y bienvenidos al nuevo programa de Motorsport 360. Estamos en veranito y hay parón de Fórmula 1, así que hoy voy a hablar de la última carrera celebrada de Fórmula 1, celebrada ayer en el circuito de Spa-Francorchamps, el Gran Premio de Bélgica, y un poquito de GT World Challenge que hemos tenido carrera de la Endurance, de la Copa Europea de Endurance. Y bueno, no hay mucho más de que hablar este fin de semana y me voy a tomar unos días de descanso y volveré con la Fórmula 1. Igual publico algún programa entre medias, pero bueno, la intención es estar unos días en stand-by y descansar un poco y aprovechar más la tarde, sobre todo la del sábado o domingo en este caso, y estar un poco más de tiempo con la familia y dedicarlo a otras cosas que llevo una primavera y inicio de verano súper apretado en muchos aspectos y quiero dedicar un poco de tiempo para mí, para los míos. Bueno, pues sin más dilación, con Julio Iglesias vamos a dar paso a la Fórmula 1. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Llamo así la vida y de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, ahí va. Y llega el veranito. Bueno, pues vamos a hablar del Gran Premio de Bélgica. Gran Premio de Bélgica que ha dejado más oscuros que claros. Y la verdad es que hay cera por todos los equipos. Hay fuego en los garajes. Hay de todo. Y la verdad, bueno, vamos al lío. Porque tiene telita el asunto, ¿no? Teníamos una carrera ayer en condiciones de seco después de ese quali mojado que dejó muchas dudas, sobre todo en muchos pilotos, incluso con neumáticos nuevos. Hubo pilotos que no supieron sacar ese extra, digámoslo así, de tiempo, ¿no? Y de rendimiento, ¿no? En sus monoplazas y bueno, teníamos una salida bastante guapa con Charles Leclerc en la pole. Y bueno, un aliciente que era más Verstappen, ¿no? Saliendo desde atrás y ver si Sergio Pérez también, su homólogo en Red Bull, pues podía hacer algo frente a Charles Leclerc y ese Ferrari, ¿no? Y sobre todo luchar contra los McLaren en este caso, ¿no? Una lucha que no fue así y la verdad es que la carrera, pues para mí personalmente estuvo bastante bien, tuvo bastantes opciones estratégicas, quitando el tema de la descalificación de George Russell por no dar ese peso mínimo en la verificación técnica al final de carrera y por lo tanto le fue quitada la victoria, ¿no? En detrimento de su compañero Lewis Hamilton, un doblete de Mercedes que la verdad es que duele perderle, pero me sorprendió mucho la poca alegría por parte de Toto Wolff cuando finalizó la carrera y aún no se sabía el tema ni se había hecho el escrutinio técnico, etcétera, de los coches. La poca cara de felicidad cuando tienes un equipo que no hacía un doblete desde el año 2022, creo que era, por ahí estaba el dato. Y la verdad es que me sorprendió. Yo creo que entras en el pado de Fórmula 1 y vas mirando a tu izquierda y a tu derecha y la verdad es que no hay un equipo que se salve de algún lío, perdón, de algún lío interno y que se esté magnificando, ¿no? En este sentido, fijaros, empiezas por la parte baja, pues ahí tienes a Alfa Romeo que está con lo suyo, que bastante tiene. Y fijaros que hemos tenido aquí un Bottas que ha sacado la patita de vez en cuando y estuvo rondando incluso la zona de los puntos. Pero la verdad es que equipo por equipo, en RB también, en Alpine ya ni te digo, ya se ha oficializado, ¿no? La marcha para la temporada que viene, la marcha de Ocon para Haas, que estará acompañado por Olivier Berman. Williams, una incógnita total. Red Bull, que vamos a hablar con Chico Pérez, si va a seguir después del parón veraniego. Yo tengo mis dudas, no sé lo que va a pasar.
Luego ya pues Ferrari, que tiene lo suyo, McLaren, que, que no acaba de... Aunque tiene ese coche, no diría dominador, pero que es el mejor coche o monoplaza a estas alturas de campeonato, pero no acaba muchas veces de certificar ese dominio, ¿no? O esa superioridad en este caso, ¿no? Si bien es cierto que Piastri, gracias a la descalificación de George Russell de esa primera posición, pasa de estar tercero a estar segundo en este caso, y Leclerc, por ejemplo, sube al podio, ¿no? Un Leclerc que, si bien es cierto, comentaba hace algunos podcasts que estaba desaparecido en combate, pues vuelve a enseñar la patita y sin hacer mucho ruido, la verdad. Es digno, ¿no? De que los pilotos de Ferrari ahora mismo estén posiblemente muy por encima de su propio equipo, ¿no? Verstappen, que le estamos viendo sufrir con ese Red Bull, y es así, no tiene ese dominio que tenía el año pasado ni a principio de temporada. Y bueno, Alonso y Stroll, pues si bien es cierto que Alonso, digámoslo así, si ves los ritmos de carrera, en muchos aspectos, os lo puedo decir, sobre todo en la primera tanda, era el noveno mejor piloto con mejor ritmo. Sí, en la segunda era el 11º piloto con mejor ritmo, y en la tercera tanda estaba de los de abajo en cuanto a ritmo de carrera, ¿no? Yo creo que las manos de Alonso están, y de Stroll también, están un poco encubriendo ese mal rendimiento del Aston Martin concretamente, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar un poco de la carrera, una carrera que iniciaban la gran mayoría de pilotos, menos Carlos Sainz, que empezaba con neumáticos medios, el C3 en este circuito. La gran mayoría de pilotos Carlos Sainz empezaba con el C2, con el duro, con el neumático blanco en este circuito, y la gran mayoría de pilotos empezaban con el C3, el amarillo, el medio. Solo Sainz, Ricciardo, que empezaba con el blando, con el rojo, con el C4, y Zhou, que empezaba con el duro en la parte de atrás, empezaban con neumáticos diferentes al resto, ¿no? La gran mayoría optaba, ¿no? por elegir por el que se está mostrando el neumático más estable en cuanto a rendimiento, degradación, etcétera, que es el neumático C3, que el año pasado para mí fue el neumático de la temporada, y dicen que este año que han cambiado algo los compuestos, pero se sigue denotando como el neumático de la temporada junto con el C2, según qué circuito. El C3 o el C2 en este caso es los neumáticos preferidos, ¿no? Por los equipos y por ese mayor rango de estabilidad, ¿no? Un primer stint que la gran mayoría de pilotos que comenzaban con este medio lo estiraban hasta la vuelta 10, 11, 12, depende. Por ejemplo, Verstappen entró en la 10, Hamilton en la 11, Piastri en la 11, Leclerc alargaba hasta la 12, incluso Norris manteniendo un ritmazo y haciendo para mí un primer stint buenísimo, y sobre todo era el sexto mejor piloto en cuanto a ritmo en la primera tanda, pero ese ritmo era mucho más constante que los demás pilotos, y sobre todo dejaba entrever que ese McLaren cuida muy bien los neumáticos en detrimento de otros pilotos, ¿no? En el propio su compañero de equipo, Piastri, que entró a la vuelta 11. Yo creo que eso fue más a nivel estratégico y de evitar que te hagan un undercut, pero la mayoría de pilotos estiraron el neumático hasta la vuelta de, como he dicho, 11, 12, 13 incluso. El que más con el neumático medio, el C3, el amarillo, fue Norris. Albon, Albon no, Magnussen entró en la 17 y fue su última parada. Magnussen fue un piloto que hizo una parada, y también Russell, que con su descalificación no quita el cortés a la valiente. En este caso, Russell entró en la vuelta 10 y montó el neumático C2, el duro, y acabó la carrera, y le valió la victoria, aunque luego ya hemos sabido, como hemos dicho, que fue descalificado, ¿no? Por no dar el peso mínimo. Concretamente necesitan 2,5 kilos, 2,8 kilos, algo así, me parece que era. Bueno, pues una carrera bastante interesante, no muy vistosa en cuanto a nivel de adelantamientos. Sí es cierto que después de Roush y encarando la recta,
Hubo bastantes adelantamientos, muchos de ellos no producidos por el DRS, porque ya muchos pilotos salían a la zaga del otro piloto justo al salir de Eau Rouge. Y sí, vale, el DRS ayudaba, ¿no? Pero la diferencia muchas veces era tal de velocidad que prácticamente antes de la línea de DRS ya estaban poniéndose en paralelo. Y eso estaba bien, ¿no? Pilotos como Ocon o en este caso Albon eran de los más rápidos de la parrilla con DRS, y otros pilotos como los Aston Martin, ¿no? En este caso Stroll o Alonso o incluso Tsunoda, comentaron que eran tortugas, ¿no? Que era impresionante la velocidad, la diferencia de velocidad que tenían respecto a otros pilotos, ¿no? La estrategia ganadora fue la de una parada, la de Russell. Vamos a obviar a Russell dentro de este resultado final de carrera por esa descalificación, ¿no? Y que bueno, que al final ese menor peso siempre ayuda, todo ayuda. En esta Fórmula 1 que va tan al límite y que estamos viendo que en términos de quali, por ejemplo, el sábado, las diferencias son mínimas. En este caso, pasado por agua, sí es cierto que las diferencias fueron mayores, pero bueno, en cuanto a ritmo de carrera y ritmos de vuelta rápida, etcétera, está la cosa en décimas y milésimas muchas veces, ¿no? Hamilton hizo una estrategia de 2 paradas, entró en la vuelta 11, se quitó los medios y montó duro, y luego volvió a entrar en la vuelta 26 y montó otra vez duros. Como veis, el neumático preferido para atacar en las primeras vueltas fue el medio, y luego ya el blando, el duro, que la verdad es que el piloto espejo, ¿no? O el piloto donde se referenciaron todos fue Sainz, que estiró su parada, como salió con el duro y además estuvo en el DRS tren, lo que le sirvió de mucha ayuda para no perder comba con los pilotos delante. Entró a la vuelta 20. Yo creo que personalmente podría haber estirado, en vez de entrar a la 20, poder haber estirado ese compuesto unas 4 o 5 vueltas más, pero realmente no sabemos si Carlos podía, si realmente Ferrari jugó con él o fue una prueba de fuego en detrimento o en favor o favoreciendo a Charles Leclerc. No lo sabemos, o sea, yo creo que igual tuvieron miedo. Lo que pasa es que me sorprendió que la vuelta 20 te calces, te quites los duros, te calces unos C3, unos medios amarillos, y en la vuelta 28, 8 vueltas más tarde, vuelvas a montar unos neumáticos duros. O estiras, o haber estirado ese primer estilo un poco más. Es que yo no lo sé, la estrategia de Ferrari en cuanto a Sainz, yo creo que podía haber hecho un Russell perfectamente, pero bueno, eso nunca lo sabremos porque no tenemos los datos sobre la mesa, en el sentido de podemos tenerlos de vuelta a vuelta, etcétera, pero no sabemos realmente lo que Sainz podía ejercer, ¿no? Si podía llevar ese rendimiento, alargarlo más en el tiempo de esos neumáticos o no, o si el Ferrari se estaba comiendo las ruedas en esas últimas vueltas, ¿no? Si lo podemos ver en los tiempos, pero tampoco sabemos si Sainz recibió en este caso un mensaje del equipo de tirar para entrar en esa vuelta 20, ¿no? En cuanto a la mayoría de pilotos, ya te digo, sobre todo los de arriba, tanto Hamilton como Piastri fueron a 2 paradas, el propio Leclerc fue a 2 paradas. Leclerc entró a la vuelta 12, se quitó los amarillos y calzó los duros, y luego volvió a entrar en la 25 para quitarse unos duros y montar unos duros nuevos. La gran mayoría de pilotos contaba con neumáticos nuevos debido a que ese poco uso, por ejemplo, en la jornada de sábado no se usaron prácticamente, o nadie usó, yo creo, ningún neumático de seco debido a ese tiempo húmedo y de condiciones de pista húmeda y lloviendo que estuvo, y la mayoría, por no decir todos, ahora no recuerdo si alguien se me escapa, montó una slick en plan locura, pero la mayoría de pilotos hicieron sus tiempos con neumáticos intermedios. Y claro, lo que ha favorecido ese no uso el sábado de los neumáticos de seco, pues que en su gran mayoría solo Ricciardo montó unos neumáticos usados que igual tendrían 1 o 2 vueltas, que es los típicos que suelen hacer el outlap, ¿no? Para quitar ese charol, ¿no? O esa protección que tiene muy brillante de los neumáticos. Ricciardo, en su segunda parada, la vuelta 21, montó un duro usado, se quitó de encima del medio. Y Tsunoda,
que hizo una estrategia de una parada, salió con medios y montó duro usado en la vuelta número 15. Como veis, hubo pilotos varios pilotos que han hecho una parada, ¿no? Quitando el ganador, que Russell, que ya sabemos lo que ha pasado, hizo una parada, entró en la vuelta 10, pero es que Tsunoda también hizo una parada, entró en la vuelta 15. En este caso, Magnussen hizo una parada y entró en la vuelta 17. Stroll hizo una parada y entró en la vuelta 12. Y también Alonso, que hizo una parada y entró en la vuelta 13, en este caso, ¿no? Si tu coche no tiene ritmo, muy difícilmente va a poder competir aunque hagas una parada y vayas en una sincronización diferente a los demás pilotos que tienes a tu alrededor, ¿no? Y pudiéndote beneficiar muchas veces de estirar esos neumáticos, ¿no? Si no tienes ritmo en un circuito tan largo como Spa de 7 kilómetros, difícilmente te vas a poder defender o atacar en este sentido, ¿no? El mejor ritmo durante la tanda número 1, antes de la primera parada, en ese primer stint, mejor dicho, lo tuvo Lewis Hamilton con un 1.49.6, y el segundo mejor ritmo con ese neumático duro, con ese neumático blanco, el C2, fue para Carlos Sainz. Por eso comento que, fíjate, que Hamilton le hizo con el medio y fue 1.49.681 milésimas. Y Carlos Sainz 1.49.859 milésimas. Sí es cierto que es 2 décimas más lento el ritmo, pero tampoco es tanto. Sí, vale, 2 décimas por vuelta al cabo de 10 vueltas, pues es una tacada buena, ¿no? Pero tampoco es tan diferencial, ¿no? El tercer mejor ritmo de carrera, la tanda número 1, fue o en el primer stint, mejor dicho, fue para Leclerc, y fue de 1.49.887 milésimas. Nada, unas apenas 20 milésimas, no llega, o 15 milésimas más lento que su compañero de equipo Sainz. El que aquí me ha sorprendido, la verdad, es Sergio Pérez, que en el primer stint fue el cuarto equipo con mejor rendimiento, y la verdad es que llama la atención, la verdad. Llama la atención, las cosas como son, ¿no? Y bueno, veremos a ver qué sucede. En este caso, el quinto y sexto mejor ritmo fue para el quinto para Piastri y el sexto para Lando Norris, y el séptimo para Russell, octavo Verstappen, que llama la atención, pero en el primer stint la verdad es que la diferencia, por ejemplo, entre el décimo, que era Albon, el décimo piloto con mejor ritmo, y Hamilton, fue de apenas, concretamente, 7 décimas. O sea, la diferencia entre un Williams, en este caso la primera tanda, y Hamilton con un Mercedes, esas 7 décimas, bueno, es un mundo muchas veces en cuanto a ritmo constante durante ese primer stint, es un mundo, 7 décimas. Pero bueno, muestra mucho de que los pilotos en la primera tanda han ido a rabo, como se suele decir, o a saco, ¿no? Sin embargo, cambia mucho en el segundo stint. El mejor piloto con mejor ritmo también depende mucho de las vueltas, ¿no? Que hayas estirado, etcétera, ¿no? Norris con ese neumático duro consiguió hacer un ritmo. Ya daros cuenta que ya aparece el primero Norris. En cuanto los McLaren van descargando ese peso, cómo aumentan su rendimiento y su potencial, ¿no? En cuanto a ritmo de carrera, ¿no? Norris, que en su segundo stint consiguió un ritmo de 1.47.9. Segundo piloto con mejor ritmo en ese stint fue George Russell con 1.48 clavado. Y el tercero, Oscar Piastri, con un 1.48 prácticamente clavado al ritmo de Russell, ¿no? Muy parecidos. Y un piloto que también aparece aquí, en este caso, es Carlos Sainz en cuarta posición y en quinta posición en cuanto a ritmo de carrera. Sí es cierto que Sainz hace un 1.48, 77 milésimas, muy parecido a Piastri, apenas 6 milésimas más lento, el piloto madrileño. Pero luego, sin embargo, Leclerc, en ese segundo stint, es 2 décimas y 279 milésimas más lento que su compañero de equipo, ¿no? Llama la atención. Y Verstappen en este segundo stint de la carrera, un ritmo más lento, bastante más lento que los de cabeza, y casi un medio segundo, 419 milésimas
respecto a los Norris, Russell, Piastri y el propio Sainz. O sea, una pasada. Verstappen aquí no tenía ritmo y su homólogo, en este caso su compañero de equipo, Sergio Pérez, que ya se iba al segundo prácticamente, 996 milésimas, una burrada respecto a la cabeza. La diferencia entre Verstappen y Pérez pues está clara, ¿no? Durante el año ha sido mucho más que esto. 4 décimas sobre el mejor ritmo de... Casi 5 décimas sobre el mejor ritmo de Verstappen y 9 décimas, casi el segundo, Sergio Pérez sobre el mejor ritmo, ¿no? Ese medio segundo en un circuito normal. En circuitos donde Sergio Pérez no se ha adaptado y ha tenido problemas, pues él ha sido mucho más fuerte, ¿no? En cuanto a la tercera tanda, ¿no? Recordemos que los pilotos habían ido en su gran mayoría a 2 paradas. Piastri y Norris encabezaban el ritmo final de carrera con un 1.46.5 y un 1.46.8. En este caso, Piastri más rápido que Norris. Y sin embargo, Verstappen en el último stint, con esas medias, con esas C3 que montó al contrario que por ejemplo Piastri o Norris, que montaron las duras, aumentó muchísimo su ritmo. El ritmo final de Verstappen con esas C3, con ese neumático amarillo, fue de 1.46.8, tercera mejor posición. La verdad es que Verstappen con un neumático un poco más blandito, se ha visto que ha ido bastante rápido y dando más vueltas que los pilotos que estaban por delante de él en cuanto a ritmo de carrera, en cuanto a Piastri y Norris, que en Piastri daba 14 vueltas con ese duro para finalizar la carrera y Norris 15 para finalizar la carrera también. Por el contrario, Verstappen daba 16 con ese neumático medio. En cuanto a notas a destacar, pues victoria de Hamilton, que viene a refrendar ese buen rendimiento que lleva arrastrando el equipo Mercedes con esas mejoras que metieron ya lo diré, en Canadá ya metieron mejoras y en España también se vieron y en los siguientes circuitos. Fue curioso que en este Gran Premio, justo en la jornada de viernes, incorporaban un nuevo fondo y demás aditamentos aerodinámicos en forma de, o digámoslo así, como evolución a lo que tienen, y fueron desechados o pospuestos para un siguiente Gran Premio o una revisión, ¿no? Y fijaros que volviendo a la especificación de Canadá, España, etcétera, siguen teniendo un ritmazo y se han adaptado a muy bien a ese circuito. Un circuito que ha sido reasfaltado completamente y eso también ha ayudado a ese buen rendimiento del equipo Mercedes, que es un equipo, o mejor dicho, un monoplaza, el monoplaza de Mercedes, que le vienen bien los circuitos donde no son bacheados, donde son alfombras como era Silverstone, ¿no? Que en Silverstone también ganaron, y en este caso también ganó Lewis Hamilton, ¿no? Y la verdad es que es digno de que Mercedes evolucione y es un ingrediente más para esa ensalada que tenemos de temporada, ¿no? Porque está siendo una temporada bastante curiosa, con muchos líos, muchos frentes abiertos. Seguramente cuando acabemos la temporada traiga algún invitado al programa y algún invitado de peso y analicemos punto por punto, ¿no? Todos los frentes que ha habido en esta bacanada por ensalada, lo que queréis llamar, de temporada, ¿no? Vuelta rápida para Sergio Pérez, que se llevó la vuelta rápida, la vuelta número 44, ya que se quitó de encima unos neumáticos que tenía duros, y como tenía diferencial, un gap, digámoslo así, con Fernando Alonso muy alto, le permitió entrar en boxes y 2 vueltas antes del final meterse el neumático rojo, el C4, el más blando de la gama, y en este caso lograr la vuelta rápida y sumar un punto más de lo que le otorgan, ¿no? Por ese séptimo puesto que ha conseguido finalmente en la clasificación final, ¿no?
Y bueno, muchos igual no habéis podido ver la clasificación final de carrera debido a esa descalificación de George Russell. Todos suben un puesto, pero bueno, os lo voy a decir rápidamente para que no os queden dudas, ¿no? Primera posición para Lewis Hamilton, segunda Oscar Piastri, tercera Charles Leclerc, cuarta para Max Verstappen, quinta para Lando Norris, sexta Carlos Sainz, séptimo Sergio Pérez, octavo Fernando Alonso, noveno Esteban Ocon, décima para Daniel Ricciardo, decimoprimera para Lance Stroll, decimosegunda posición para Alexander Albon, decimotercera posición para Pierre Gasly, decimocuarta para Kevin Magnussen, decimoquinta para Valtteri Bottas, decimosexta para Yuki Tsunoda y decimoséptima Logan Sargent y decimoctava posición y último puesto en la carrera para Nico Hülkenberg. El único piloto que no ha sido clasificado en este sentido ha sido Wang Yuzhou. No ha sido clasificado por temas de fiabilidad y abandonó la carrera en la vuelta número 5. Decir que no cuenta como clasificado por ese abandono y tampoco cuenta como clasificado George Russell por esa descalificación al final de carrera. Entonces solo hay 18 pilotos que han clasificado en este final de carrera. Bueno, pues hablando de otras cositas, pues quería comentar algunas curiosidades, ¿no?, que se han dado durante esta carrera y en lo que llevamos de temporada, ¿no? Un récord histórico, sobre todo, se ha roto en este caso. O se ha roto o se ha igualado en este caso. 2024 se convierte en la segunda temporada de toda la historia de Fórmula 1 con 4 equipos diferentes logrando un doblete en carrera. Red Bull en Bahrein, Arabia Saudí y Japón. Ferrari en Australia, McLaren en Hungría y Mercedes en Bélgica. Lo cogemos con pinzas o asterisco lo del doblete porque sabemos de la descalificación de George Russell. Solo había sucedido en 1960 esta efeméride, digámoslo así, ¿no? En 1960 tuvimos 4 equipos diferentes logrando un doblete en carrera. Cooper en Bélgica, Francia y Portugal, Lotus en Estados Unidos, Ferrari en Italia y Watson en Indianápolis. La verdad es que es una efeméride bastante curiosa. En cuanto al campeonato de pilotos, queda conformado de esta manera antes del parón veraniego, ¿no? Hoy ya estamos en el parón. Hoy entramos en el parón veraniego de la Fórmula 1. Pues Max Verstappen, 277 puntos. Lando Norris, 199. Charles Leclerc, en tercera posición, con 177 puntos. Oscar Piastri, con 167 puntos, 10 menos que el piloto monegasco. Quinta posición para Carlos Sainz, con 162. Sexta para Lewis Hamilton, con 150, que está increciendo ese número de puntos exponencialmente, después de la victoria de ayer y sobre todo de la victoria de Silverstone. Sergio Pérez con 131 puntos, George Russell en octava posición con 116, Fernando Alonso en novena posición con 49 puntos, Lance Stroll 24 puntos, en decimoprimera posición Nico Hülkenberg 22, Tsunoda en decimosegunda posición con 22, decimotercero Daniel Ricciardo con 12 puntos, decimocuarto Oliver Bergman con esos 6 puntos que obtuvo en el Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito de Jeddah. Pierre Gasly, decimoquinta posición con 6 puntos. Kevin Magnussen, decimosexto con 5 puntos. Esteban Ocon con 5 puntos en decimoséptima posición. Decimoctava posición para Alexander Albon con 4 puntos. Decimonoveno Wang Yuzhou con 0 puntos. Vigésima posición para Logan Sargent, 0 puntos. Y vigésimo primera posición, último farolillo rojo de la clasificación de pilotos, Valtteri Bottas. Que la verdad es que... ¡ay! Ese Sauber. En el campeonato de constructores, lidera la clasificación Red Bull con 408 puntos, McLaren con 366 y Ferrari ocupa esa tercera posición con 345 puntos. Tanto McLaren como Ferrari pegaditos, pero viene no en caída, no en una caída muy fuerte, pero sí es cierto que viene perdiendo puntos Ferrari respecto a McLaren. Y sobre todo en esa cuarta posición, que está a 266, tiene 266 puntos,
McLaren viene increciendo, o sea, viene creciendo en una evolución positiva a alcanzar a Ferrari. Si Ferrari se duerme mucho los laureles después de este parón veraniego, puede que el equipo Mercedes, si sigue en esa buena evolución, le coma la tostada por ese tercer puesto en el campeonato de constructores. Muy lejos, en esa quinta posición, ocupa con 73 puntos el equipo Aston Martin. Lejísimos, en tierra de nadie. Muy pocos puntos respecto al año pasado, y en este año está siendo paupérrimo el rendimiento del equipo británico. Y no están en tierra de nadie. Una quinta posición que se puede ver acechada, entre comillas, por RB o el antiguo Alfa Tauri, que tiene 34 puntos en esa sexta posición. Pero no sé, yo lo veo muy difícil que RB escale mucho más en la temporada. Se pueden dar resultados buenos y puede lograr bastantes puntos, al igual que Aston Martin. Pero no sé, yo creo que Aston Martin, esa quinta posición no solo le aporta o no le aporta, no puede luchar con Mercedes, está muy lejos ya. El rendimiento de su buena plaza es muy dispar respecto al equipo. Bueno, los dos son británicos, aunque Mercedes sea alemán, ¿no? Pero tiene toda la infraestructura en Reino Unido, ¿no? En cuanto a Aston Martin, veremos qué trae después del parón veraniego y sobre todo si aporta algo, y si no, yo creo que se van a centrar ya en el coche del año que viene, que es lo que viene siendo normal cuando un equipo no las tiene todas consigo de cara al resto de temporada. Sí es cierto que quedan muchas carreras, concretamente quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quedan 10 carreras, queda un mundial prácticamente de los de antes, casi un mundial de los de antes. Y si no tiene una gran evolución o unos buenos resultados, pues se centrarán en el coche del año que viene. Y en el desarrollo, concretamente. Además, si mantiene esa quinta posición, ya sabemos que el rango de horas de túnel de viento y CFD se va incrementando respecto a tu posición en el campeonato de constructores. Red Bull tiene menos, en este caso que va primero, McLaren tiene más, Ferrari tiene más, Mercedes tiene más, Aston Martin tendrá más, etcétera, hasta el último, que en este caso es Sauber, ¿no? Y bueno, veremos a ver qué pasa. Lo que comentaba, entras en el paddock y hay unos líos formados en cuanto a pilotos, baile de pilotos. Carlos Sainz todavía no se sabe dónde va a ir. Por ahí nuestro amigo querido Charly Barzal ha dejado entrever una fecha, no sé si era 9 de agosto o algo así, que él, no sé si es que lo sabe o lo intuye o alguien le ha chivado algo, que puede ser una fecha límite para algún contrato o algún precontrato, no lo sé. Eso lo contará igual esta noche en el GPcast, podcast hermano. Y bueno, en cuanto a lo de Sainz, pues eso, es que yo no sabemos nadie dónde va a ir. No sabemos nadie. Y luego Alpine, en este caso, que se entrometió, ¿no?, en esa posible fichaje, ¿no?, del piloto madrileño por Williams, pues ya ha dicho que no va a producir motores Renault a partir del 2026. Ha habido un rumor que ya incluso la temporada que viene el equipo Alpine podría incorporar motor Mercedes o unidad de potencia en este caso. Y bueno, no sabemos lo que va a pasar. En cuanto al equipo RB, ¿no?, o Red Bull también, no sabemos si ahora metafóricamente hablando le van a cortar la cabeza a Sergio Pérez o le van a quitar el volante de las manos y se le van a dar a algún piloto de RB. Suena Richardo, quizás Tsunoda, ¿quién va a ser? ¿Lawson? No lo sabemos. Se va a quedar como está, no sabemos las cláusulas. Si bien es cierto que Marco dijo que había unas cláusulas de rendimiento, y en el pasado Gran Premio de Hungría Christian Horner dijo claramente, no dejó, sino lo dijo, que Red Bull solo cuenta con una pata en su equipo, o con una pierna en su equipo, dejando al pie de los leones, ¿no?, o al pie del cañón a Sergio Pérez, Checo Pérez, como queráis denominarlo. Y bueno, las cosas están muy abiertas, ¿no?, en muchos sentidos. Hay
frentes en todos los equipos. Y sobre todo, no solo entre pilotos, sino también entre digámoslo así, entre ingenieros, etcétera, ¿no? Yo creo que Ferrari está pasando un poco de puntillas. Otro año hubiese Ferrari, estaría siendo machacado mediáticamente. ¿Por qué? Porque recordemos que en Canadá el cero que hicieron los dos pilotos y ese descalabro después de venir de Mónaco, que habían logrado 40 puntos como equipo, y de 25 que habían logrado en Imola, pues ese cero ha hecho mucho daño. Y además no es que hagas un cero porque haya pasado un Romain Grosjean de la vida y te haya hecho un strike a tus dos pilotos, sino porque el rendimiento fue paupérrimo. Vienes de ganar en Mónaco y en Canadá haces un cero con los dos coches. Flipante, flipante. Bueno, y no hay mucho más que hablar de Fórmula 1, la verdad. Están las cosas muy abiertas en muchos sentidos, y yo creo que se debe disfrutar en este caso, ¿no? de la temporada que estamos teniendo. Y como he dicho, al final de temporada veremos con mayor perspectiva ciertas cosas y nos reiremos un poco, ¿no? Hay que reírse, hay que tomárselo toda risa, sobre todo que nosotros no nos jugamos la pasta y hemos venido a pasárnoslo bien, ¿no? En este caso, ¿no? Como el bueno de Julio Iglesias, que voy a poner un poquito de él ahora antes de pasar a otras categorías. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, te voy olvido. Mujeres en mi vida que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. ¡Ahí va! ¡Vámonos! Bueno, pues vamos a hablar de otras categorías, que ha habido poquito en este fin de semana. Hemos tenido GT World Challenge Endurance en Nürburgring, en el trazado moderno, no en el clásico. El trazado de 5.137 metros, en el cual hemos tenido pilotos españoles por allí, y ahora hablaremos de ellos. Las condiciones de pista han sido en seco, una carrera muy estable, la verdad, y de las que mola ver, en el sentido de que se ve el rendimiento muchas veces real en caso de estos GTs. Victoria para el equipo Gressel Racing con ese Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 para el piloto Pereira, Mapelli y Pepper. Una victoria muy trabajada, y que la verdad es que el equipo Gressel Racing no es la primera que tiene. Creo que en este circuito ya han ganado en el sprint, en el formato del sprint, y también han ganado en otros circuitos, y es un equipo que ya tiene bastante, entre comillas, longevidad en el campeonato de GT World Challenge, sobre todo en Europa, y que lo está haciendo muy bien con ese Lamborghini Huracán GT3 Evo 2. Segunda posición para el Porsche 911 GT3R del equipo Schumacher CLRT de Guben, Heinrich y Boccolacci. Tercera posición para el Mercedes AMG GT3 Evo de Auer, Morad y Maro Engel. El equipo Mercedes AMG Manfilter, la mamba, ¿no? Que se le suele llamar, la que es como una serpiente. El equipo de Wingward Racing. Cuarta posición para un Audi R8 LMS GT3 Evo 2 de Hassi, Aka y Feller. Y bueno, por decir, la quinta posición, te lo voy a decir, para Philip Kane, Yellow y Marco Wittmann con ese BMW M4 GT3, perdón, del equipo Rogue Racing, que acaban en quinta posición. Y luego tenemos que bajar en la clasificación y buscar el primer español, que tenemos aquí a Vidales, acompañado de Abril y Neubauer, con ese Ferrari 296 GT3 que acaba, como bien he dicho, en décima posición con el equipo AF Corse Francorchamps Motorsport, equipo oficial que lleva los colores del equipo oficial Ferrari, al igual que, por ejemplo, que acababa en octava posición sus compañeros de equipo con ese Ferrari 296 GT3 de Rovera, Rigoni y Pirguidi.
En cuanto a otros españoles que ha habido en la categoría y en la carrera, ha estado Albert Costa con un Audi R8 LMS GT3 Evo 2 y ha acabado en 26ª posición con sus compañeros Reicher, Bas y el propio Costa, en una cita que era invitado, entre comillas, a última hora el piloto español, con el equipo East Talent Racing. No tengo en el radar a este equipo y me es muy difícil seguir este año la GT World Challenge a nivel general, aunque alguna carrera he visto. En cuanto a otras categorías, no hay novedades. La novedad es que el fin de semana siguiente tenemos carrera del INSA en Road of America, carrera que recomiendo al 100%, porque la verdad es que todo lo que sea competir en Road of America es bien. Tenemos carrera el domingo concretamente a las 9:10 de la tarde, en horario español, 9:10, perdón, el INSA. Y bueno, despedirme de vosotros. Ha sido un placer estar estos días y básicamente despedirme para pasar unos días y descanso, como bien he dicho. Podéis descargar este programa, ya sabéis, en las diferentes plataformas de podcasting: iVoox, YouTube Music, Spotify, Pocket Podcast, Amazon Music, en bastantes plataformas, Podimo también. Y también quería agradecer la gran acogida que tuvo el programa pasado con Iván Clavijos, que la verdad es que lo recomiendo. Si no lo has escuchado, escúchate el programa anterior a este, hablando del motorsport en Estados Unidos, de cuánto cuesta ir a los circuitos, las entradas, los circuitos que recomienda, cómo ve la Indy, el IMSA y otras categorías como la Fórmula 1, que también habla de ello. Y siempre es muy recomendable hablar con Iván, porque siempre es una persona que te aporta y no te resta, y en este caso pues está muy bien hablar con Iván de ello. Bueno, pues muchas gracias, me despido de vosotros. Adiós. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor